Con el final de la Primera Guerra Mundial se produjeron tensiones con las colonias. Tras la victoria de los aliados frente a los imperios centrales, eh, el principio de Wilson era que los pueblos, las colonias, comenzasen su independencia. Algo que al final las potencias europeas se negaron y tanto Gran Bretaña como Francia tuvieron las colonias de África de Alemania tras su derrota en el conflicto bélico. La guerra y la afirmación del principio wilsoniano del derecho de los pueblos a decidir su propio destino impulsaron en las colonias el despertar de una conciencia nacional. Pero los grandes imperios coloniales, Reino Unido y Francia, no aplicaron ese principio ni en sus colonias ni en las colonias alemanas en África, que se repartieron y convirtieron en mandatos gestionados por estas potencias. Especialmente destacó el problema del Próximo Oriente. Por una parte, británicos y franceses prometieron a los árabes, a cambio de su lucha contra los turcos, la formación de un gran reino, pero solo se constituyó un reino en la península arábiga. Reino Unido, sobre todo, logró consolidar sus intereses económicos y estratégicos en la zona, en la que se situaban los más importantes recursos petrolíferos. Por otra parte, también se ofreció a los judíos en 1917 la creación de un hogar nacional judío, la Acción Balfour. De esta forma intentaban lograr el apoyo financiero de Estados Unidos, donde la minoría judía constituía un importante grupo de presión, que fue el movimiento sionista. Es verdad que con la guerra y el principio wilsoniano de que las colonias tenían que impulsar su nacimiento, pero al final ni Reino Unido ni Francia aplicaron este principio en sus colonias ni en las colonias alemanas en África, ya que se repartieron tras la derrota de los imperios centrales las colonias alemanas. También destacó el problema del Próximo Oriente, porque franceses y británicos prometieron a los árabes su lucha contra los turcos, pues creación un gran reino árabe. Finalmente se creó un reino en la península arábiga. Y ahí Reino Unido, bueno, pues, consolidó sus intereses económicos y estratégicos en la zona, sobre todo en torno al petróleo. Y también se ofreció a los judíos en 1917 la creación de un hogar nacional judío, la Declaración Balfour, en el cual, bueno, pues obtenían apoyo financiero de Estados Unidos, donde la minoría judía constituyó un importante grupo de presión, que fue el movimiento sionista. El descontento de los árabes al constatar que británicos y franceses habían decidido en secreto repartirse los territorios turcos del Próximo Oriente bajo la forma de mandatos y la corriente de migración de judíos procedentes sobre todo de Europa Central y Oriental hacia Palestina, con el propósito de crear un Estado, dejó planteado un grave problema para el futuro de esta zona. Claro, los árabes vieron que tanto Gran Bretaña como Francia decidieron repartirse los territorios turcos del Próximo Oriente, bajo la forma de mandatos, la corriente de migración de judíos procedentes sobre todo de Europa Central y Oriental hacia Palestina, con el propósito de crear un Estado. Dejó planteado un grave problema para el futuro de esta. Al final, con el final de la Primera Guerra Mundial, los imperios centrales perdieron sobre todo a Alemania sus colonias, que las repartieron potencias aliadas, más concretamente Bretaña y Francia. Y claro, el principio wilsoniano que decía de que las colonias tenían que comenzar su independencia no se aplicó por parte de las potencias europeas por el ansia de obtener el mayor número de recursos de esas, bueno, de esas nuevas colonias. Y al final, bueno, pues, prometieron muchas cosas a los reinos, bueno, sí, más árabes, pero finalmente no construyeron lo que querían los árabes, que era un gran reino árabe, sino fue un reino en la península arábiga. Con ello finalizo y comentar que tengo un grado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner un comentario. Saludos, adiós.